serpientes y dragones voladores. Capítulo 11. Los carruajes del firmamento y los barcos del cielo. Los vehículos de los astronautas antiguos. Cuando el ángel trajo a Lot y su familia y los puso fuera de la ciudad, él les pidió correr por sus vidas, y no mirar atrás, a fin de que no miraran el Shekinah que había descendido para realizar la destrucción de las ciudades. El Agadá. Puesto que los Anunnakis eran una civilización avanzada, capaz de atravesar la inmensidad del espacio para llegar a este planeta, colonizarlo, explotar sus recursos, y transferir nuestros metales en un carguero hacia sus nave espacial, seguramente debe haber cierta evidencia en la literatura religiosa y secular que se refiere, al menos oblicuamente, a los vehículos espaciales usados por estos antiguos astronautas. La alusión obvia que importa es el carruaje ardiente de Ezequiel. Se describe gráficamente varias veces en el libro de Ezequiel y no puede ser rechazado como simplemente una aberración del texto o incluso de una alucinación del profeta. Ezequiel no es una excepción para estas máquinas aéreas que aparecen a lo largo de las escrituras, aunque generalmente se interpretan en términos religiosos y místicos. Es representativo que la tercia de estos traductores rechacen reconocerlos por lo que son. En el caso de Ezequiel se llama carruaje ardiente, como si este término sea de alguna manera más aceptable, quizás porque tiene connotaciones mitológicas y es la manera más inofensiva de rechazar una molesta referencia. En ninguna parte los eruditos bíblicos se han referido a los varios aspectos de estos vehículos inusuales como aviones, aeronaves, o incluso vehículos espaciales. A lo largo de esta vena es interesante observar que los hebreos sin mar y rodeados de tierra se refirieron a las naves como carruajes, mientras que los egipcios de alta mar los llamaron barcos del cielo. Lo que no se percibe comúnmente es que hay numerosas referencias de estas naves aéreas en las escrituras, pero sus aspectos se han enmascarado con interpretación teológica y en muchos casos solo falsas traducciones. Hay varios nombres usados para los vehículos de los antiguos astronautas, e intentaremos identificarlos y separarlos por función. La cápsula espacial o refugio personal de los dioses es referido como Shekinah o como Kabod en las escrituras. En los libros Éxodo y Ezequiel, la nave personal se llama Kabod, mientras que en los trabajos pseudoepígrafos y el Agadá la nave es llamada Shekinah. Los términos parecen ser sinónimos, puesto que ambos descansan en una plataforma más grande llamada querubín. Para salir de la órbita de la nave espacial o viajar alrededor de la Tierra, la nave de comando y la plataforma de lanzamiento fueron suficientes, aunque la cápsula podía viajar independientemente por sí misma en distancias cortas, según lo visto en el caso de Ezequiel. Para salir de la gravedad de la Tierra y llegar a la órbita del vehículo espacial, la cápsula de comando fue montada en un cohete más grande llamado Shem en el Antiguo Testamento y Shumu en la literatura sumeria. La cápsula personal de comando el Shekinah o Kabod ha adquirido una significación especial entre la antigua gente del Oriente Medio, puesto que era considerado ser la residencia real de los dioses. Y cada civilización veneró el objeto cónico de diversas maneras según sus propias tradiciones. Esta cápsula cónica es el Betel de los hebreos, el Betil de los cananitas y fenicios, el Ben de los egipcios. Y los griegos lo conocían como malos, ombligo. Como veremos, el vehículo espacial de los antiguos astronautas fue también fuente de la leyenda egipcia del ave fénix que se levantó del fuego de sus propias cenizas. La nave nodriza, la morada divina. Hay muchas indicaciones en las escrituras, particularmente en el libro hebreo de Enoch, que la llamada morada divino estaba organizada como una gran ciudad en el espacio o visto de otro modo como la nave nodriza o nave madre. Este libro describe el viaje del profeta Ismael al domicilio divino en donde conoce al patriarca Enoch, que procede a darle un recorrido por la nave. Mientras que este libro fue escrito en términos espirituales, cuyo propósito es crear una atmósfera de majestad impresionante, cuando uno desnuda la verborrea teológica, lo que emerge es la descripción de un gran vehículo espacial complejo. Hay 7 cielos o plataformas de la nave espacial.
Cada plataforma tiene 7 palacios dispuestos en círculos concéntricos con guardias situados en las entradas de cada círculo de cuartos. La comparación obvia sería con el edificio del Pentágono en Washington. El centro de la nave fue llamado el Arabot y era la residencia del principal de la deidad. Es aquí que el Shekinah o la morada de la deidad está localizada, situado en una plataforma llamada querubín. Varias de las funciones eran asignadas a los encargados llamados príncipes, que parecían ser los jefes de las varias actividades operacionales asociadas con la nave espacial. Rikviel era el príncipe de las ruedas, que estaba a cargo de las ruedas de los carruajes o del Shekinah. Ailiel era el príncipe de las criaturas santas o Ayot. Puesto que el término proviene de Ayel, que significa un ejército, estos son probablemente los soldados o guardias. Riviel es el príncipe del querubín, la plataforma sobre la que descansa el Shekinah. Opaniel es el príncipe del Opanim, y estos parecían ser los mecánicos, porque su responsabilidad era mantener la nave. Él pule su plataforma, adorna sus compartimientos, hace sus giros suaves, y limpia sus asientos. Cuando la nave sale hacia la morada divina o nave espacial, hay una ceremonia impresionante llamada Kedusá, que al parecer es un silogismo para la cuenta regresiva del lanzamiento. El Kedusá o el despegue del cohete. Cuando el Shekinah salía, el personal de la morada divina participaba en una ceremonia llamada Kedusá. En las palabras del libro hebreo de Enoch, había una conmoción cósmica al cantar el Kedusá, que suena mucho a la cuenta regresiva y a una actividad frenética que acompañaban el lanzamiento del cohete. Se dice que todos los pilares de los cielos y de sus bases se sacudían y las puertas de los palacios de los cielos de Arabot temblaban. Antes que esta enérgica actividad comenzara, brillantes coronas se ponían en las cabezas de los ángeles y los príncipes. Estos son obviamente dispositivos protectores o tocados, adornos para la cabeza, de protección contra el ruido ensordecedor y el fulgor brillante del despegue. Los participantes eran advertidos que cuando el procedimiento apropiado no se seguía, un accidente o tragedia podía suceder, porque les fue dicho que, cuando no siguen las órdenes apropiadas del Kedusá, un fuego devorador saldría de los pequeños dedos los santos y destruiría los ángeles. Son advertidos que el agotamiento del cohete puede ser bastante peligroso, porque como el Shekinah se mueve, un fuego lo precede mientras que va devorando todo alrededor de él. Hay una referencia interesante en el Agadá, la tradición oral de los judíos, que describe a dónde fue el Shekinah en uno de sus viajes después de dejar la nave espacial. En la sección que describe la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, el Shekinah se acredita con caer del cielo y destruir estas ciudades. Esta fuente describe cómo el Shekinah del Señor había descendido para realizar la destrucción de estas ciudades. Josefo en sus Antigüedades de los Judíos parece apoyar esto, porque en su descripción sobre la destrucción de estas ciudades, indica que Dios echó un rayo sobre la ciudad, y la llenó de fuego, sugiriendo que la nave espacial destruyó las ciudades con una cierta forma de misil o de arma resplandeciente. La nave espacial, cápsula de comando y plataforma de expulsión. A lo largo del Antiguo Testamento, el vehículo de la deidad es llamado Kabod, de vez en cuando Kebol, Kabod o Kebol, que es, como veremos, otro nombre para el Shekinah, el término que se utiliza para el carruaje ardiente de Ezequiel. Comentario. Como se ha indicado, en lingüística las vocales no cuentan. Observe que en la terminología ya mencionada solamente las vocales cambian a partir de una interpretación de la palabra a la otra, a excepción de las consonantes a menudo permutables B y B, al igual que Habana o Habana de Cuba. RS. Cuando Ezequiel estaba parado al lado del canal de Chebar cerca de Nippur un día de verano, un tempestuoso viento y una nube incandescente se abrían paso hacia él. Cuando la nube se acercaba, 4 criaturas que brillaban intensamente llegaron a ser visibles en la parte más baja, parecían humanos en su postura erguida, con piernas y manos, pero desiguales al tener 4 caras y 4 alas. Las criaturas estaban organizadas en un cuadrado y no estaban conectadas a los extremos de sus alas el uno al otro. Dieron la impresión de una unidad mientras que se movían.
y siempre se dirigían en dirección a la que hacían frente, sin necesidad de dar vuelta. En medio de ellos hubo una fulgurante aparición parecida a una antorcha. El profeta observó que debajo y junto a cada criatura había una gran rueda compleja, que se movía en armonía con las criaturas. Sobre sus cabezas había una superficie resplandeciente parecida al hielo. Mientras que acercaron, él se dio cada vez más cuenta del terrorífico ruido hecho por las alas en movimiento. Entonces, como las alas se aflojaron, la aparición vino a detenerse, el profeta oyó un sonido sobre la superficie resplandeciente. Vio un trono de zafiro parado sobre la superficie, sobre la cual, una figura brillante sentada, toda brillante y ardiente, y encajonada en algo parecido a la brillantez de un arco iris. Ezequiel se dio cuenta que había visto el Kabod del Señor. Un análisis notable de los detalles técnicos proporcionados por el libro de Ezequiel fue hecho por José F. Blumrich en su libro Las naves espaciales de Ezequiel, The Spaceships of Ezequiel, en donde el ingeniero de la NASA describe gráficamente el vehículo como una cápsula en forma de cono la cual se sentaba en una plataforma. Él sugirió que esta plataforma estaba compuesta de 4 unidades de cohete, y cada unidad tenía aspas de rotor y brazos retractables. El aspecto de la nave espacial en el canal de Chebar en Nippur es también significativo puesto que Nippur era el centro de control espacial antes del diluvio. El segundo aspecto del carruaje Ezequiel estaba en Jerusalén, y la consistencia en los detalles referentes a ambos aspectos parece eliminar la posibilidad de cualquier error de transcripción. En Jerusalén, le es dicho a Ezequiel: levántate y sal a la planicie y allí hablaré contigo. Así me levanté y fui al llano, y ahí estaba el Kabod del Señor esperando, como el Kabod que vi al lado del canal de Chebar. Ezequiel entonces describe cómo el Kabod se levantó de su plataforma y voló sobre la ciudad, luego regresó a la plataforma de aterrizaje de querubín. El Kabod del Señor salió delante del umbral de la casa y se paró sobre el querubín. El querubín levantó sus alas y se levantó de la tierra. Los vi salir. El Kabod del Señor encima y sobre ellos. Parece que mientras la nave personal o cápsula de comando podía volar independientemente, necesitaba la plataforma más grande del vehículo para viajar mayores distancias, y moverse libremente sobre la tierra. El Kabod también aparece numerosas veces ante Moisés y a los israelitas durante la época del Éxodo. Por ejemplo, cuando ellos dejaron el área del Mar Rojo y viajaban hacia el desierto del Sinaí, la gente renegaba y estaba descontentada. Según Éxodo 16, 6, 10, Moisés y Aarón intentaron apaciguarlos con las noticias que pronto verían el Kabod del Señor. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: esta tarde conoceréis que el Señor es quien os ha sacado de Egipto, y mañana veréis brillar el poder del Señor. Kabod. Aún estaba hablando Aarón a toda la muchedumbre, cuando volviendo ellos los ojos hacia el desierto, he aquí que la majestad del Señor, Kabod, se apareció en medio de la nube. Cuando la nave espacial permaneció entre los israelitas, fue mantenida en la tienda de reuniones, una clase de garaje temporal. Mientras que el término Kabod parece no tener ningún antecedente y no se ha identificado semánticamente, la palabra Shekinah significa literalmente vivienda física o lugar de descanso. A pesar de este significado semítico, se ha traducido como gloria en las escrituras y se le ha dado una interpretación mística para significar una presencia espiritual más que física. De hecho, una completa literatura cabalística se ha presentado sobre este significado espiritual. Las escrituras y los pseudoepígrafos no apoyan este significado, sin embargo, en todos lados se menciona y describe claramente como una vivienda física o vehículo personal usado por la deidad. El Kabod y el Shekinah se reclinan sobre una plataforma de expulsión llamada querubín. Querubín es otra palabra interesante que ha recibido interpretaciones teológicas. Los orígenes o las raíces de la palabra son desconocidos. Acostumbradamente, se traduce como un grupo de seres celestiales con alas o clase especial de ángel. Una fuente en la enciclopedia judaica ha sugerido que la palabra hebrea cherub o keruf podría ser una inversión de las letras para el carruaje o rekuf. Esto tiene mucho sentido, y esta visión es apoyada por las escrituras donde la palabra cherub se compara a veces a un carruaje aéreo como en el segundo libro de Samuel. También se repite en el Salmo 18, inclinó los cielos y descendió llevando una oscura niebla bajo sus pies.
montó sobre querubines, y tomó el vuelo, voló llevado en alas de los vientos. Según el filósofo medieval Saadia Gaon del primer siglo AD, probablemente el erudito más grande de Babilonia, el Shekinah es idéntico al Kabod Hashem, una frase traducida generalmente en términos religiosos como majestad de su nombre. En términos modernos Kabod Hashem significaría el carruaje de Shem, y este término, como veremos, también tiene connotaciones de la nave espacial, porque no es ningún otro que el principal cohete de expulsión. El cohete de expulsión principal, el Shem de los hebreos y el Shum de los sumerios. Generaciones de eruditos y traductores han intentado dar referencia al Shem en Génesis 11:4, solamente existe un significado alegórico, porque la humanidad deseó dar un nombre o reputación para sí misma por la construcción de una torre hacia el cielo. El cuento bíblico de la Torre de Babel relacionado en Génesis se ocupa de los acontecimientos que siguieron a la repoblación de la tierra después del diluvio, cuando alguna gente viajó al este, y encontró una planicie en la tierra de Shinar, y se establecieron allí. La tierra de Shinar, por supuesto, es la tierra de Sumeria, y la planicie es el único que está entre los dos ríos de Mesopotamia. Según Génesis, la gente dijo, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el cielo y hagamos célebre nuestro nombre, Shem, antes de esparcirnos por toda la faz de la tierra. Sin embargo, esta idea no le cayó bien a la deidad, que inmediatamente bajó a investigar. Y descendió el Señor a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Adán, y dijo, he aquí, el pueblo es uno solo y todos tienen un mismo lenguaje, y han empezado esta fábrica, no desistirán de sus ideas, hasta llevarlas a cabo. La deidad entonces decidió tomar acción, e informó a algunos de sus colegas que no son identificados. Vamos pues descendamos y confundamos allí mismo su lengua, de manera que el uno no entienda el habla del otro. Y de esta suerte los esparció el Señor desde aquel lugar por todas las tierras, y cesaron de edificar la ciudad. De donde se le dio a este el nombre de Babel o confusión, porque allí fue confundido el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció el Señor por todas las regiones. Este capítulo en Génesis, sin embargo, plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué los residentes antiguos de Babilonia se esforzaron para hacer un nombre y por qué era este nombre colocado sobre una torre o un sigurat cuya cima alcanzaría los cielos? Es desconcertante porque la construcción de un nombre o de una reputación podría contrarrestar los efectos de la humanidad que era dispersada por todo el mundo, y porque el Señor estaba tan molesto sobre el nacimiento de este nombre que tal hazaña haría luego cualquier cosa posible para el hombre. Obviamente, algo se ha dejado del texto. Las respuestas a estas preguntas llegan a estar claras cuando uno lee nave espacial en vez de nombre para la palabra hebrea o semítica Shem. La historia se ocupa así de la preocupación del hombre para construir una torre como para erguir una nave espacial para volar sobre la tierra de la gente como dioses, incluso intentar alcanzar la órbita del vehículo espacial para conocer a los dioses y quizás adquirir la inmortalidad. Esto no podría ser tolerado por los dioses. Solo ellos fueron permitidos tener y operar las naves y cohetes espaciales. La palabra hebrea Shem deriva del término acadio semítico Shumu, que curiosamente es bastante utilizado en el poema de Gilgamesh en un caso que se parece ser paralelo al de la Torre de Babel. Como rey de la ciudad de Uruk, Gilgamesh estaba triste y deprimido sobre la idea de morir. Él miró sobre las paredes de la ciudad y vio cuerpos muertos flotando río abajo. Gilgamesh tenía miedo que esto también fuese su destino, siendo parte mortal. Entonces decidió buscar la inmortalidad, y fijó su vista en alcanzar la tierra de la vida, o la tierra del cedro del Líbano. Gilgamesh confió en su compañero Enkidu, que planeó entrar en la tierra del cedro para instalar su Shumu en el lugar donde los Shumus han estado levantados. Yo levantaría mi Shumu. Enkidu le informó que esta tierra estaba bajo la soberanía de Utu y que él debía buscar su permiso, lo cual Gilgamesh procedió a hacer. Utu-Shamash era el jefe de la tierra del cedro, la tierra donde la plataforma espacial estaba localizada. Llega a estar claro que para traducir Shumu como nombre o reputación queda poco claro. Como en el Génesis, el hombre imitaría a los dioses y erguiría una nave espacial para alcanzarlos, puesto que aprendieron todos los secretos, especialmente los de la larga vida.
Un uso similar de la palabra sumo es visto en el cuento de Adapa. Después que él es convocado al cielo por el principal dios Ani, voló hasta él, vio las maravillas de la tierra y el cielo. El principal dios deseaba saber quién le había proporcionado un sumu, y de qué modo pudo alcanzar la morada divino. El uso de la palabra sumo aquí claramente significa una plataforma que lo llevó de la tierra a los cielos. El Shem era al parecer la plataforma principal que llevaba el Shekinah o Kabod, la cápsula de comando, cuando era necesario dejar la Tierra hacia la órbita del vehículo espacial. Probablemente, la plataforma principal regresó a la Tierra y se paró en la plataforma del lanzamiento en Baalbek listo para la siguiente misión. Una plataforma tan grande no era necesario para la nave, Shekinah y Kerubim, dejar el vehículo espacial y volver a la Tierra. En tal caso solamente una capacidad que frenaba fue requerida para retardar el reingreso de la nave espacial. La cápsula espacial personal o módulo de comando tenía al parecer su propio sistema de propulsión, porque podría levantarse de la plataforma de expulsión o querubín y moverse libremente en distancias cortas, según lo ilustrado en el incidente del carruaje de Ezequiel en Jerusalén. Esta cápsula de comando era la vivienda personal de los antiguos astronautas, y como tal su diseño y conformación se convirtieron en el símbolo o representación del hogar de los dioses a lo largo del Medio Oriente, en Mesopotamia, en el Levant, Egipto y Grecia. La cápsula de comando o morada de los dioses. La estela de la victoria construida por Naram-Sin, izquierda, de la dinastía acadía del siglo XXIII a.C., se supone se construyó para representar su victoria sobre la gente local. Representa a Naram-Sin usando un casco con cuernos, abajo derecha, de un dios y pisando triunfantemente a sus abatidos enemigos. Él enfrentó a un gran objeto cónico que fue dominado por el símbolo de la estrella de Shamash. Naram-Sin había invadido una tierra montañosa, en una de sus conquistas. En una inscripción él se jacta de destruir las ciudades de esta tierra montañosa. Esta tierra fue Líbano, como veremos, capítulo 16, y el objeto cónico significó las instalaciones espaciales en Baalbek. Este objeto cónico fue considerado el lugar de vivienda de los dioses y se convirtió en el objeto de la reverencia a través del Medio Oriente. Llamado Betil por la gente semita, una corrupción de Betel que significa la casa del dios, aparece en varias formas. En una moneda de Biblos, ciudad de Fenicia llamada Gibel o Jebel en el Antiguo Testamento, el objeto cónico se instaló en un recinto sagrado para su veneración. Un objeto similar era sagrado para toda la gente de Oriente Medio como residencia del dios local. Para encontrar los orígenes de la palabra Baetil o Betil usada como el hogar de los dioses, debemos mirar en la leyenda de Fénix, el pájaro legendario que se levantó en llamas de la piedra del sol en el templo del sol en la ciudad de An en el delta en Egipto, llamada Heliópolis por los griegos.